exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Tuvimos un tiempo entrado, perdimos la primera niña nuestra. Ay, Dios. Pues lo más difícil en el llamado creo que es mantenerse. ¿Y la camioneta que hay abajo ahí, pastor? Ah, no, la camioneta, ¿Quién sabe la quién camioneta está acá abajo, pero tiene 5 dedos acá y otros 5 acá. Y le doy duro. Esta llega hasta donde tiene como el combustible del profesor Moncayo. Ya recibí mucha crítica. A eso me refiero. Recibí crítica porque me decían, es que, ¿por qué cantas así? Y a ella la violaron ese día. Yo llegué a tener un resentimiento enorme con la iglesia. No se imaginan la alegría que me da tener a una persona que estimo mucho, que quiero mucho de hace muchos años, que también había querido invitarlo a este podcast especialmente por el hecho de que tiene una historia muy especial y unas características de vida que me parecen bueno poderlas tener y que las podamos compartir. Tengo el agrado, la felicidad y el gozo de parte de Dios de tener conmigo al pastor Will. ¡Oh! Gracias. Pastor, ¿cómo ha estado? Bien, brother. Gracias al Señor. Tenía muchas ganas de invitarlo acá porque si viera que yo tengo muchos recuerdos de usted hace muchos años atrás. Nosotros nos conocemos ¿hace cuánto? Yo creo que más o menos unos 15 años. Nos conocimos en la casa de David Tavera, donde quiera que esté, un saludo muy especial para él. Uy, más, entonces, fue en el 2008. 2008 entonces. 2008. ¿Usted vivía ya acá en Medellín o...? Estaba recién llegado de Bogotá a Medellín. O sea, vos vivías en Bogotá primero. Primero viví en Bogotá. Bueno, yo lo conocí allá en la casa de David, un amigo de nosotros que tenemos en común, músico también, cantante, un proyecto muy bonito de la vida que tiene el hombre. Y allá, por cosas de la vida, hablamos, él es un cantante, pero es un cantante distinto a la mayoría de cantantes que yo conocía. Y fue muy especial habernos conocido. Pastor, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está? Excelente, bien. Magnífico. Le hago una pregunta, ¿podemos hablar de todo? De todo, sí. Eso va. Eso va. Excelente. Cuéntanos, Pastor, ¿usted dónde es? Bueno, yo soy chocuano de Quibdó, Chocó. Quibdó, la capital del Chocó. Normalmente mucha gente que viene del Chocó dicen, pues porque he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente del Chocó, dicen que ellos no vuelven a su tierra. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, o sea, me refiero a que después de haber salido de vivir en el Chocó, ya no regresan a volver a vivir allá. Te entiendo, pero en mi corazón sí, no soy ajeno a que si Dios quiere que vuelva allá, a Quibdó, pues de hecho ese es mi sueño. Allá tienes tu familia. Uno de mis sueños, parte de mi familia. ¿Qué tienes allá? Allá tengo una hermana y tíos, que bueno, que han ido muriendo ya los tíos. Hace menos de una semana falleció uno de mis tíos. Bueno, y viviendo allá en el Chocó desde pequeño, ¿a qué te veías siempre como pastor o al principio tuviste otra inclinación, te gustó algo? Bueno, la verdad... El fútbol, no sé, allá les gusta mucho el fútbol. No, a mí me gustaba más la academia. El fútbol bastante, sí, pero más la academia. Me gustaba el derecho, de hecho, inicié por el derecho y terminé por el izquierdo. Estoy en ingeniería agroforestal. Siempre me llamó la atención mucho la academia como tal. Ya, ¿y la idea era venirte o tenías pensado quedarte allá en Chocó? Pues al comienzo, pues uno siempre mira su territorio y es como lo que uno tiene al alcance y piensa que está bien, pero cuando uno comienza como a soñar y hay algunos faltantes, pues uno, eso como que en cierta manera lo impulsa a uno a salir. ¿Faltantes como qué, pastor? Faltantes como, yo creo que es una larga historia en el sentido de que hubo un momento donde, sino que no quiero saltar hasta por allá, pero me acuerdo que llegó un momento donde comenzó a gustarme la música.
Ya. O sea, a pesar de que en mi mente estaba el derecho y todo eso, me comenzó a apasionar la música. ¿En su familia había alguien cantado, tenía Mi mamá talento, tocaba algún cantaba. instrumento? Mi mamá le gustaba cantar Sí. y siempre las historias de cantar, pero creo que es algo nato que el Señor deposita en uno y uno comienza como a enamorarse de eso que Dios le dio. Cuando usted estaba en esa época era cristiano también, pequeño. Sí, cristiano desde ¿Usted viene de pequeño. familia? No, No. allí hay un testimonio a la medida que he ido creciendo en la vida, me refiero a la edad y todo lo demás. He entendido un propósito muy bonito de Dios, porque mis papás no eran cristianos, Sí. pero yo llegué aproximadamente faltando unos mesecitos, porque para mí es muy importante las fechas, faltando unos mesecitos para cumplir los 11 años, llegué al Señor. Ah, qué bien, qué bien. Llegué a Cristo. ¿Pero llegaste solo o llegó en familia? Unas primas iban a cierta congregación, Sí. la Cruzada Cristiana del Chocó, iban allá. Y cierto día pasé y me llamó la atención, entré y me quedé. Y ahí no salió. Me quedé y ya no salí, sino que me acuerdo que recibí al Señor como unas 200 veces o más. Me enamoré, ¿verdad? Las cosas del Señor, me Pues, enamoré o sea, del hiciste Señor. la oración de fe. De fe y siempre en hacía varios la lugares. oración de fe de niño y fue un encuentro real. Ya. O sea, muy real, tan real que en mi casa me decían lo contrario a lo que me enseñaba la Biblia, porque Sí, yo comencé a leer la Biblia, sí. pues yo ya estaba Por iniciativa propia, empezaste a por sentir. iniciativa propia, pero hubo también un ingrediente muy importante y fue que llegué en un momento tan bonito de la congregación que se le daba mucha relevancia a los niños. Sí, Entonces hicimos un curso, me acuerdo que se titulaba Guerra Espiritual, curso de Guerra Espiritual. Pues raro porque para niños, sí, guerra Pero espiritual para niños. pero era como un término que estaba en el momento, estamos hablando del año 92, y estaba pegando esa frase Sí. y estaba en su apogeo, Ujú. pero fue muy lindo, los versículos que más recuerdo, los pasajes más bonitos de la Biblia que yo tengo más en el corazón, fue en ese punto de mi vida. Entonces, Qué bonito. Bueno, y en el momento dado de estar en la iglesia, supongo, de estar compartiendo con hermanos, en algún momento alguien le dice, hermano, ¿usted sabe cantar o le gustaría estar? ¿O cómo llega usted a pertenecer como al grupo Alabanza? bueno, yo creo que realmente eso fue, como dice ahí, una jugada maestra del Señor. Claro. Porque los pastores en ese momento, yo era un niño que tenía mi comunión con Dios, pero como que el estuche no me ayudaba. ¿Por qué? O sea, era muy travieso, era un niño como todos los niños, pero en mi corazón había temor de Dios y la gente no interpretaba esa parte, era muy extrovertido. Entonces nunca me veían como alguien que podía tener un lugar en la iglesia. Y creo que lo digo porque para mí fue algo bastante, me marcó para bien y dejó una experiencia bonita en mi vida y por eso valoro mucho a los niños en la congregación. Pero no querían de pronto que cantaras o No, sino ¿qué que era? no calificaba porque yo era extrovertido y en ese momento la iglesia... Necesitaba un niño más aplacadito. Eso, porque no veían como ese prospecto y cierto día estaba cantando y un primo, se llama Jorge Cantillo, él me escuchó cantar y por primera vez yo escuché que alguien dijo, tienes talento, tienes talento. ¿Cómo se llamaba? Jorge Cantillo. Gracias. Donde Jorge quiera que Cantillo, estés. sí. Fue la primera persona como que comenzó a ver en mí ese talento del canto y yo comencé a partir de ese momento a practicar y a escucharme, a cantar una y otra vez porque hubo alguien que me inspiró. ¿Él era qué de la iglesia? Mi primo, él vivía en otro lugar, no en Quibdó, él es del Urabá Chocuano y él llegó a Quibdó y llegó con unos cassettes. Él estaba recién iniciando también su vida cristiana, estaba como evangelista, llegó con unos cassettes en ese tiempo, dice que la hija de Marino, Sí. sí, de Paola Marino,
Paola Y, Marino. y por tener como una voz, en ese momento, tener una voz aguda, muy aguda como ella, Sí, más o menos tenía el mismo rango de ella. sí. Entonces, De pronto lo que la gente no sabe es que, bueno, el pastor, bueno, es pastor, tiene su congregación sí, acá en la ciudad de Medellín, pero es un gran cantante y tiene un proyecto increíble que Dios le ha regalado. Pero por eso les hablaba yo que cuando nos reunimos la primera vez y lo escuché cantar, fue una sorpresa porque yo nunca había escuchado una voz como la voz de él, que era una voz muy aguda, que podía subir muchísimo, tenía ese registro que podía subir muchísimo y podía también cantar bajo, pues, pues donde un tenor normalmente canta. Digamos que es la voz, técnicamente sería como un contratenor, una super voz muy interesante. Entonces, ahora sí, entonces él lo ve cantar y ve que tienes esa facilidad para subir y te pareces a la, bueno, se parece, no, está en el registro de esta persona, Paola Marino, ¿cierto? ajá, sí. Ahí vamos. Sí, entonces fue algo muy bonito porque a partir de allí comencé yo a practicar, o sea, me dio el deseo de practicar, o sea, no solamente quedarme como, y en ese momento yo tenía solo 12 años y practicaba y practicaba y practicaba. Llegó un momento en la iglesia donde las personas que hacían parte del grupo de alabanza migraron de una u otra manera, Eso suele suceder. se dedicaron a otras cosas, ya las personas pasaron como de una edad menor a la edad adulta, con compromisos, etcétera. Entonces todo el mundo comenzó a migrar y quedó el pastor solito. Y una vez fuimos a una iglesia donde de jóvenes, había un grupo de jóvenes de las iglesias de allí de Quibdó, un grupo de jóvenes unidos, o sea, diferentes congregaciones interdenominacional. Bueno, y entonces dijeron que nosotros con qué íbamos a participar. Yo dije, bueno, yo lo que más o menos sé hacer es cantar. Y salí y acá pela, y allá también pela. Y verdad que canté, y justamente mi pastor, no, yo no lo sabía, pero él justamente en ese momento llegó y me escuchó y me jaló para el grupo alabanza. Claro, qué bien. Digo, ahí hay una necesidad. Y ahí empezó. Allí el comenzó proceso. todo. Bueno, y estando allá, bueno, en Quibdó, llega la edad en que uno ya uno dice, bueno, ya estoy como grande, tengo que estudiar, bueno, ¿y qué decisión tomas? Comencé primeramente con ingeniería agroforestal y no era la carrera más idónea para mí, pero era la que había en el momento, la que mis padres estaba al alcance de ellos, y también en la institución que era la Universidad Tecnológica del Chocó, Sí. había en ese momento. Entonces entré, pero me ocurría algo que no me hallaba, o sea, no me hallaba y ¿No sentías que no me identificaba? llena? Y comencé a orarle a Dios Sí, porque llena, sí. era algo extraño, ya que yo me destaqué mucho en las matemáticas, en todas las áreas. En el colegio fui un muchacho aplicado Sí. y tenía mucha capacidad intelectual, digámoslo así, pero no me hallaba y comencé a orarle a Dios. Era algo más personal, a nadie le contaba esa experiencia, era como me salía a lugares solos a hablar con Dios. Sí. Y la pregunta era a Dios era siempre la misma: ¿usted qué quiere conmigo? O sea, Exacto, sí. ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres? Porque la verdad, entonces la gente comenzó a decirme, porque me veía en ciertos momentos, llegué a hablar en el salón de clase en la universidad. Entonces me dijeron, no, lo que pasa es que tú eres abogado. Entonces yo dije, Pues, claro, y la él carrera que estabas no era, sino que eras abogado. es derecho, y la verdad sí me gustaba el derecho. Sí. Me gustaba y me apasionaba, y yo decía, bueno, esta es, y yo vestía era como abogado según ellos, porque yo vestía formal, pero por mi raíz cristiana, de pronto en ese momento de la vida, claro, entiendo. vestía de manera formal y todo, bueno, en fin, que también es bueno. Llegué al derecho y seguí con lo mismo, o sea, me comenzó a ocurrir lo mismo. Ya no sentías como que no te sentías bien con la carrera tampoco. No me sentía bien. Pero entonces esa dualidad, bueno, no me sentía bien con esta, ahora no me siento bien con esta. ¿Qué hago? Sí. Y comencé a hablar con Dios, y llegó un punto, me acuerdo como el día de hoy,
iba caminando y llegó esa voz de Dios Sí, a mi corazón. No fue una voz audible, pero sí fue muy clara sí. en mi corazón y me dijo, yo te tengo para que me sirvas. Ok. Yo te tengo Sentiste para... el llamado, Sí, pues, ahí. eso, sentí ese llamado fuerte, fuerte, y como definitivo, como listo, dale, que yo voy a estar contigo. Entonces, ¿ahí qué? ¿Te quedas en Quibdó? ¿Decides me voy? ¿Qué Em, pasa? Allí comencé a buscar como posibilidades y dije, bueno, aquí en Quito, porque gente que iba de otros lugares me decía, tu talento tiene que salir, porque en ese momento no había las herramientas, digámoslo así, en ningún sentido en Quito a nivel de, si hablamos de estudios musicales, Sí, que entiendo. era lo que a mí comenzó a Lo que apasionarme querías. y me comencé a inclinar primeramente a eso y a las misiones, porque también comenzó a apasionarme las misiones. Entonces salí, hubo unas vacaciones que fui a las misiones con el permiso de mi papá y me quedé. ¿Dónde fue? Fue en Boyacá. Boyacá. Primeramente fue en Cundinamarca y de allí pasé a Boyacá. Estuve en Boyacá, me volví un boyaco más, boyaco negro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve unos meses, como unos 4 meses, Haciendo una labor, pues, de haciendo una misión. labor misionera, con una guitarrita, iba y predicaba en los lugares. Bueno, tengo entendido que de ahí vas a Bogotá. Sí, ¿Y o por sea, qué Bogotá? ¿Por qué escogiste Bogotá? porque nuestro pastor nos habló de un campamento misionero, Camp Homies se llamaba, Sí. campamento juvenil misionero, Camp Homies. Y yo dije, esta es una oportunidad para instruirse uno, para capacitarse. Y bueno, te vas para Bogotá, te instalas en Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? En Bogotá estuve entre Bogotá y Boyacá, porque Estás en los dos. en los dos, Ya. porque el pastor misionero que me aceptó, que yo le dije, no, yo llamé a mi casa y dije, yo me voy a quedar. Ay, Dios. Yo me voy a quedar, ¿Tu eso familia fue qué te algo dijo? ¿Duro o qué? fue algo fuerte para mi familia porque no Claro. esperaban eso, pero era algo que estaba tan ardiente, por eso les digo que fue una historia muy personal, pero ardía mi corazón por eso, ¿ya? Entonces, pensé en que era el momento, la oportunidad para servirle a Dios Y quedarte allá en Bogotá. y quedarme en Bogotá. Listo. ¿Y cuánto tiempo te quedas en Bogotá? Más de 6 meses, Bueno, entre Bogotá y Boyacá, 6 meses. sí. Bueno, y venir acá a Medellín, ¿por qué? Bueno, a Medellín llegué, Porque tu plan era por allá, no Sí. por acá. me casé muy temprano, ¿Te casaste allá? me casé en el Chocó, Antes de salir. sí. O sea, vos te fuiste con Una de las ella para cosas- la misión. ¿Ah? ¿Te fuiste con ella para la misión? No, todavía Ella se aún quedó, no. sí, ella se quedó. Todavía no éramos novios ni nada. Después que yo regresé, fue que, Ya entiendo. que nos conocimos un poco más, porque ella estaba en la dominical conmigo. A ver si te entiendo. Tú te vas para Bogotá, Boyacá, Regreso- todo eso, y regresas al Regreso al Chocó. Chocó, Y cuando estás en el Chocó conoces a la que ahora es tu esposa. sí, conozco Listo. a la que ahora es mi esposa. Entonces empieza su proceso de noviazgo normal. Sí, ¿Al cuánto nos tiempo- casamos. ¿Al cuánto tiempo de noviazgo te casaste? Yo, o sea, en enero, nos Ay, ennoviamos el 14 de enero. Yo soy bueno para las fechas. Sí. Nos ennoviamos el 14 de enero y nos casamos el 31 de octubre. Uy, el día de la bruja. El día de la Ay, hermano. Porque ese día. Porque era fue el día que nos dieron en la notaría Ok. para casarnos ¿Y y fueron disfrazados o fueron No, no. normales? De No, novio, normal. ¿verdad? De novio. fuimos, nos casamos y el pastor nos hizo la ceremonia, eso fue todo, y al otro día para las misiones. Pero mira que fue una historia muy particular y eso, a partir de allí, ella también tenía Sí, el el deseo, llamado. el llamado, fue un llamado también fuerte que Dios le hizo Qué bien. le hizo a ella. Bueno, y entonces, ¿cómo llegas acá a Medellín? A La Medellín. pregunta del millón, ¿cómo llegas a Medellín? Mira que yo cuando tú me conociste, ya yo había estado en Medellín. Ya habías venido. Sí, nosotros estábamos en Bogotá Sí, y de Bogotá pasamos al Chocó. sí.
después de casados. No, nuestro pastor nos envía a un campo blanco en un pueblo llamado Tadó, que es un pueblo pues Por allá mismo. pequeño del Chocó. Ujú. Y llegamos a Tadó, tuvimos un tiempo en Tadó, perdimos la primera niña nuestra. Ay, Dios. Y eso nos dio como a entender muchas cosas, que solamente nosotros pues captábamos como eso que Dios nos estaba, el mensaje de Dios, y entendimos y Dios comenzó a hablarnos que teníamos que salir de allá porque Él quería que desarrolláramos un ministerio, pero no allá, no en el Chocó, sino fuera. Y la ciudad que el Señor nos mostraba siempre era Medellín. Ve, qué impresionante. De hecho, vinimos a Medellín y como no teníamos cómo regresarnos, es una historia loca, que yo creo que No tenían ya dinero para regresar. no Entonces, ¿qué teníamos hicieron? dinero. Llegamos a una casa, nos vinimos con una señora bastante adulta, una adulta mayor, y ella nos dijo, yo tengo un hijo que tiene una pieza por allá en Llanadita, arriba. Y yo no sabía que era Llanadita, no conocía Medellín, pero dije, listo, Va. eso va. Venga, Y- antes de eso, que quisiera como preguntarle, porque no tengo muy claro eso. Sí. El tema de las misiones, ¿cómo es? Ustedes van, hacen un servicio, pero el tema de la comida, transportes, alimentación, todo eso, o sea, ¿quién lo cubre? Bueno, ¿O eso lo cubre uno mismo? ubiquémonos en Boyacá. Sí, es especialmente. El pastor que me envió, el Sí. pastor me dejó encargado en una casa que había, de hecho, restaurante en esa casa, una casa Ok. muy grande. Me dejaron en un lugar llamado Las Cabañas, que era un lugar muy conocido de Boyacá. Sí, Eso se llama el Puente de Boyacá. ya. El pastor que me lleva allá me encarga a una señora, yo tenía solo 20 años, y él me encarga a una señora, o sea, me dice, él va a dormir aquí. Ok. El pastor que también local, estoy hablando del pastor que me envió, Sí. pero hay un pastor local, dice, listo, aquí va a comer, las Ok. tres Ellos se comidas, aquí va a encargan de eso, sí, dormir. porque Sí. muy difícil de pronto uno salir de misión, pero no tenerse que costearse todo. Sí. Qué bueno que tenías pues como quien te daba la comida y el techo, obviamente. Y eso es una misión muy bonita, irse a llevar la palabra a otra parte. Súper teso. Bueno, ahora usted me comentaba que luego se viene para Medellín, ¿cierto? Y me comentaba también que cuando estaba aquí en Medellín ya no tenía dinero para devolverse. Entonces, ¿qué hizo ya sin Sí, dinero? o sea, estando allá del Chocó, te contaba ¿Qué que fuiste vine atado? con una hermana adulta mayor Ah, sí, sí. y me dijo que el hijo tenía una pieza Exacto. disponible, pero una vez que llegamos donde el hijo, Sí. una vez que llegamos nosotros allí donde estaba el hijo, esta persona me conocía, Sí. porque justamente el hijo de ella vivió en Tado y él tenía un negocio en Tado y me veía a mí Ah, vea qué tan servirle al Señor allá. Ay, qué Entonces cuando yo llegué acá, él dijo, Qué casualidad. yo doy carta por él Ya. y yo lo recibo en mi casa. Oh, qué bien. Y de hecho no teníamos nada, pero el Señor con los brazos abiertos me recibió. ¿En qué barrio era? En Golondrina, en Golondrina. Llanadita. ¿Dónde queda eso? Eso Llanadita. queda arriba, donde muere el morro de esta zona de acá del oriente. Ay, Dios, bueno. Occidente, Estando allá, creo que es. Dios también te llama entonces, pues obviamente a cantar. Pero te quiero contar algo más. Sí. Resulta que ese señor era cristiano. Y cuando me lleva a la iglesia de él, el pastor, estudiamos primera escuela, él era del Chocó y estudiamos en primera escuela con él. Ay, vea, hermano. Una Cosas cosa... de Dios. Muy impre- extrañas. Eso no pasa normalmente. Eso tiene que ser que Dios Y me actúa. conocía a mi mamá, yo lo conocía a él, conocía a sus padres, conocía a su familia, el pastor. ¿A qué iglesia llegaste acá? La Pentecostal Trinitaria. Empieza este proceso de pastorado. ¿Cómo decides, bueno, voy a armar una iglesia? ¿Eso cómo nace o qué? ¿Cómo pasa eso? Bueno, como te decía, nosotros ya nuestro pastor nos envió por primera vez a Tado, fue el primer lugar donde estuvimos Sí. pastoreando, Exacto, sí. pero es algo que está allí en el corazón de uno que uno dice, Dios me llamó, entonces
haga lo que haga, yo quiero hacer es lo que Dios me envió, me llamó. Claro. Puedo realizar otras actividades, pero esta es la que en la vida quisiera yo desarrollar. Pues era un sentir común con mi esposa Sí. que tuvimos, y de allí pasamos a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. De ahí se fueron otras para Bogotá. Nos fuimos para Bogotá. Yo pensé que se habían quedado directamente No, aquí. en Bogotá, en una iglesia X grande, nos invitaron a ser parte de la alabanza, remunerado, bueno, en fin. Una iglesia entonces tiene que ser grande. Grande. Estamos hablando que en ese momento esa iglesia tenía más de 20,000 personas. No, sí. Y nos llamaron como para ser parte del coro, bueno, en fin, de la alabanza como solista. Pero la verdad, dijimos que no porque había un llamado diferente. Claro. Dios les había llamado a otra cosa. Exacto, y le oramos a Dios y Dios nos confirmó. Y también una iglesia un poco más chica, entre comillas, chica me refiero al número, de gente, no por lo importante. Sí. Sino el número de personas, pero nos tendieron la mano, y le doy gracias al pastor Germán Rodríguez de Asambleas de Dios. Fue muy lindo con nosotros y fue como un padre, y eso nos marcó tanto que yo creo que ni a él le contamos esa historia. Él Ajá. nunca se enteró de ello, Claro. pero quisimos estar allí en ese lugar por esa gratitud. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos más o menos unos 2 años, tuvimos Bueno, sí, 2 mucho niñas. tiempo, sí. Y Dios nos O dice, sea que ellas nacieron allá. nacieron en Bogotá. Mis 2 hijas nacieron en Bogotá. No sabía eso. O sea, sus 2 hijas Sí, nacieron allá en Bogotá. Rolitas. Rolitas. Cuando yo llegué acá, una en el 2006 y la otra en el 2007. O sea, güey, ahí, pram. Y Cuando yo llegamos yo acá en el conozco 2008, 2008, sí. Cuando llegamos acá, nos regresamos al 2008, que fue que Dios nos dijo, era Medellín. Sí. Pero entendimos que también, bueno, fue una transición. Yo digo que así nos toca por fe. Pero Dios nos dijo Medellín. ¿El cambio de ciudad qué es difícil o fácil para ustedes? Difícil. ¿Qué fue lo más difícil? Comenzar comenzar de nuevo, y nuestros pasos eran decididos. Nos vinimos para acá, pero o sea, nos hospedaron en una casa, no teníamos mucho dinero en ese tiempo. Sí teníamos como para 1 mes de arriendo, 2 meses de arriendo y la comidita, pero no es tan fácil uno llegar a una ciudad y que le Volverse a arrienden instalar y todo y volverse a instalar. eso. Hoy actualmente tienes una iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia ya? La iglesia lleva 2011. Nosotros le decimos a nuestro pastor, bueno, pastor, hemos estado ayudando congregaciones, pero sentimos, pastor, Que ya es hora. que ya es el momento, y él nos dijo, hágale. Y nosotros le dijimos, pastor, pero lo llamamos también porque uno siempre como que guarda la esperanza de que su pastor le va a decir a uno, tenga, ya, pero a veces el pastor no tiene. Claro. Y nosotros, pero sí nos dijo, háganle que ustedes pueden. Sí. Esa fue la palabra para retomar nuevamente. Esa fue la iglesia en el año 2011. 2011. Pero comenzar. ustedes abrieron otra iglesia, ¿no? Abrimos otra iglesia en Ciénaga Magdalena, En Ciénaga. en el ¿Hace 2013. Dios, o sea que usted ha venido pastoreando las 2 iglesias. Sí, simultáneamente. Dios santo. Juntamente pues con mi esposa y también pues obviamente mis hijas. O Porque sea que ya tienes que viajar constantemente. constantemente tengo que viajar a Ciénaga Magdalena, hacer ese trabajo misionero Sí. y como pastor allá, gracias al y hay Señor. buena gente, pues, bueno, buena gente no, hay... Una pues, cantidad de miembros, sí. Sí, Hay, sobre todo, estamos trabajando mucho con jóvenes. sí. Hay un buen grupo de jóvenes, se congregan más de 100 jóvenes, Uy, hermano, ¿Ya? 100 jóvenes. los cuales la problemática es un poquito tesa. Es un barrio vulnerable, bastante vulnerable. Donde tener la iglesia. Lleno de muchas necesidades, pero allí Dios nos ha permitido estar y hemos sentido el llamado allá directamente a ese sector, se llama el Gloria al sur de Señor. Ciénaga. Gloria al Señor. ¿Y acá dónde están? En Medellín. Acá en Medellín, por el momento, estamos por la Universidad de Antioquia, ¿Pero por qué en por el Sevilla. momento? Digo por el momento porque ya nos embarcamos en una película
creyéndole a Dios, porque creo que la fe es algo que nunca muere, Claro. que todo el tiempo tiene que estar con uno y siempre hay desafíos, o sea que los desafíos no terminan. Y estamos con el ideal, digámoslo así, con el deseo profundo de abrir la iglesia en el barrio Boston, Boston. en Boston. Porque la mayor parte de la gente Está por ese sector. están por ese sector, o sea, vienen donde estamos, gracias a Dios, Sí. pero nosotros somos conscientes que por Boston es donde más se mueve la gente, alrededor de Boston, Buenos Aires, todos estos barrios. Bueno, excelente, gloria al Ya. Señor. Pastor, de toda esta época de pastor, ahorita hablaremos de un poquito del área de cantante, pero de todo esto de pastor, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues lo más difícil en el llamado creo que es mantenerse. Mantenerse, claro que sí. Para mí, o sea, mantenerse porque no es como la gente, el pastorado es como el tigre, ¿Cómo? no es como lo pintan. Difícil porque no siempre tú hallas o encuentras esa aceptación en las personas. ¿Por qué podría haber una no aceptación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tengo pinta de pastor. O sea, así como me ven en este momento, soy yo. Y no tengo pinta de pastor porque la gente cree que el pastor tiene una pinta. ¿Y la camioneta que hay abajo ahí, pastor? ¿Qué? Ah, no, la camioneta, ¿Quién sabe? la ¿Quién camioneta está acá abajo, pero tiene 5 dedos acá y otros 5 acá. Y le doy duro. Esta llega hasta donde tiene como el combustible del profesor Moncayo. Ya. Usted dice que a veces es difícil que lo reconozcan porque físicamente de pronto no tiene como esa postura. Sí, pero Dios me ha hablado de la autenticidad, de la identidad. Y Aquí entre nos, Sí. y esto pues aquí... que Dale duro. Nadie nos está grabando ni nada. Pastor, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha experimentado de pronto? A ver, Mauricio, me voy a volver. Yo trabajo con la corporación Sombata. Yo trabajo Ajá. con ellos. Ellos, la mayoría son de Quibdó también y de San Juan y pues de todo ese sector, ¿cierto? del Chocó. Y vienen acá, pues y ahorita están aquí en la Comuna 13 instalados y ellos hacen mucho arte y yo trabajo con ellos. Pues de hecho, en la agrupación yo la produzco y también toco con ellos, pues ha sido muy bonito. Pero alguna vez en una conversación hablando, que todo se había dado por el tema de que Francia Márquez, antes de que todo esto pasara, que iba a representar pues ahora sí a la comunidad negra o a la comunidad afrodescendiente, no sé cómo sería lo correcto. Ajá. Entonces, y que de pronto no pasa mucho. Ellos me decían a mí, la verdad, Fer, y me lo decían así, la verdad nosotros todavía experimentamos el racismo. Uno de pronto no ha pensado tanto en eso porque, bueno, no sé, digamos que aquí no es tan radical como en Estados Unidos. En Estados Unidos no se puede decir la palabra negro, por ejemplo. O sea, ya es totalmente radical. Y yo les preguntaba, ¿en serio se sienten todavía un poco discriminados? Y me decía, la verdad sí. Para contratos, para pagos, cuando la gobernación, bueno, la alcaldía los contrata y contrata varias comunidades, de pronto a la comunidad negra le pagan un poco menos. ¿Esto ha influenciado en algo aún su servicio a nivel espiritual como pastor en una sociedad como esta, como Medellín? Lo digo con todo respeto, pues yo valoro mucho la persona que es usted, pero quisiera saber, ¿en algún momento dado se ha sentido un poco discriminado por eso? Obvio. Sí. Sí, o sea, es algo muy natural porque uno lo vive. Y lo digo porque, y aquí abro un paréntesis, yo digo, uy, Dios se fajó porque su gracia es multiforme. Amén. Y nos hizo a todos de maneras diferentes, distintas, nos dio colores, nos dio cultura y bueno, una infinidad de cosas, de riquezas, variedad, pero creo que el ser humano siempre está buscando como un pretexto para dividirse, un pretexto Claro. para discriminar, un pretexto. Entonces creo que yo no diría solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá. ¿Cómo funcionaría eso? Me hago entender, o sea, tú siempre, yo soy chocuano
Y en el Chocó siempre la persona que no es negra, yo he visto desde niño que es valorada. De hecho, mi familia de parte de madre no son, son mestizos, Ok. ¿ya? Entonces yo me crié como con una mentalidad de que todos éramos iguales porque mis primos hermanos tienen los ojos azules, son monos algunos, Ujú. etcétera. Y entonces otros somos negros, también he visto unos indígenas y somos primos hermanos, Entiendo, sí. ¿ya? Pero en la realidad, o sea, cuando uno sale a un lugar como Medellín, sí, incluso en el mismo cristianismo uno encuentra el racismo, sí, sí se siente. Yo he podido ver con los años que llevo de música y lo que he podido viajar y lo que he podido conocer, que para mí, si usted me preguntara a mí qué le hubiera gustado, yo hubiera querido ser negro. Porque el negro toca increíble. O sea, por ejemplo, un bajista negro, eso, o sea, es que son increíbles. O sea, son increíbles su musicalidad, la forma de la voz. Por ejemplo, usted, pastor, tiene un timbre y tiene un registro que o sea, yo sería feliz donde Dios me hubiera dado a mí ese privilegio. Yo no tengo la posibilidad de cantar con esa habilidad tan grande que usted tiene. Y siempre he pensado, yo siempre los he visto como una raza superior. O sea, eso es mi pensamiento. Todos los que me conocen saben que yo escucho música negra. Yo para que me ponga a escuchar música de blanquitos se demora mucho porque no aprendo. No quiere decir que sea mala y no faltará el que piense que no es así, pero la verdad, una de mis bandas favoritas de toda la vida fue Earth, Wind and Fire o Kool and the Gang, por ejemplo, y de hecho todos son negros y su habilidad o sea, es demencial, armónicamente, melódicamente. Yo siempre los veo como alguien, como gente, como gente allá, ¿sí me hago entender? Pero yo a veces me pregunto si el mismo negro se siente así o no se ha dado cuenta que es muy superior en muchas cosas, en los deportes. O sea, un futbolista, ¿cómo se llama el que salta? Esta muchacha que salta, Katherine Ibargüen. O sea, lo que hace es increíble, ¿cierto? O sea, insuperable. O sea, las habilidades son increíbles, pero muchas veces siento que hay como una pequeña segregación. Y yo lo veo porque, para serle muy honesto, pastor, de los pastores más humildes que yo conozco en mi vida, de las personas más entregadas y más amorosas, usted. Gracias. Entonces me quedo como con esa sensación. Entonces yo le quería preguntar, inclusive hasta económicamente me refiero, si de pronto usted siente que usted, con la habilidad que tiene, que es que realmente usted no es un cantante cualquiera. O sea, cantantes cualquiera, muchos. Pero un cantante como usted canta, poquitos. Y ojalá lo busquen por redes sociales y lo busquen en YouTube, en las plataformas, para que vean un man que sabe cantar, ¿cierto? Que hace lo que no hace ningún cantante. Si yo fuera pastor y lo invito, yo saco y le digo, vea, tome y tome, porque es que no, ¿cuándo volvemos a tener una persona así? ¿Cierto? Pero no sé si de pronto haya como ese bueno, yo diría, Fer, con toda la sinceridad de mi corazón, que hoy día vende mucho el marketing. O sea, yo diría que, hablando de la discriminación, también en esa área, más que por el color de piel, yo lo veo como que la iglesia tiene lo mismo del mundo. O sea, si tú vas a un reality, que yo podía ir a cualquier reality, pero a mí no me han dado permiso para ir a reality. Claro. ¿Ya? Me refiero al Señor, o sea, la verdad no me ha dado permiso. Y ir a un reality y venir del reality, si te destacas y si comienzan a conocerte, entonces eso es lo que vale para la gente. No tu talento, ni siquiera la presencia. Si tú cantas, y lo digo con la verdad, con mucho cuidado, pero sé que es la presencia de Dios. Sí. Y no es porque tú cantes y la presencia de Dios se manifieste sin ánimo de pretender nada, pero creo que debe ser así, porque lo que nos diferencia a nosotros de alguien que no tiene a Cristo es la unción y es la presencia, Claro. La presencia de Dios. Sí, o sea, porque hay muchos cantantes mejores que uno
pero lo que lo debe diferenciar a uno es la presencia de Dios. De todas maneras, yo sí, ya que nos vamos a meter por ese lado Sí. del canto y de la música, yo sí diría que usted tiene una habilidad que no tiene cualquiera y que me atrevería a decir que no conozco 2 o 3 cantantes iguales. O sea, lo que Dios le ha regalado a usted es muy, muy grande, muy grande. Y en ese orden de ideas le quería preguntar, ¿usted de pronto ha sentido algún tipo de presión por tener que hacer las músicas que actualmente en el mundo, perdón, en el mundo cristiano se producen? ¿A qué me refiero? Hablemoslo claro. ¿Sí? Géneros. Sí, géneros musicales. ¿Por qué? Porque es que usted tiene una condición, o sea, su raza también tiene otro tipo de sabor, otro tipo de música. Entonces, cuando yo lo veo cantando ahorita lo último que está haciendo y lo que pudo ir a hacer en San Andrés, que fue un éxito cuando estuvo por allá, que todo el mundo quedó impresionado con la voz de él y con el proyecto. O sea, yo lo veo haciendo eso porque lo veo muy de usted. ¿Usted ha sentido algún tipo de presión por tener que hacer algo que no es necesariamente lo suyo? Bueno, lo que pasa es que yo todo lo trato como de digerir y ser muy, muy auténtico en esa parte. Entonces, yo desde siempre, Dios puso en mi corazón, este es tu sonido. Sí. Este es tu sonido. Y obviamente al comienzo pues uno no encuentra, en ese momento que no había internet, redes sociales, Sí, nada sí. de estas cosas. Entonces los cantantes que habían en la época muy buenos, las canciones muy buenas, me gustaban, llegaban a mi corazón, pero la manera de cantarlas no llegaban a inspirarme en la parte vocal, digámoslo Sí, así. entiendo, sí. Sí, entonces yo lo hacía de manera privada y todo. De hecho, recibí mucha crítica. A eso me refiero. Recibí crítica porque me decían, es que, ¿por qué cantas así? ¿Por qué tienes que cantar de esa manera? Pareces un perro. El otro me decía, no. pareces un sapo. Pero ¿qué es Cualquier eso? animal. Pues yo O no sea, entiendo eso. pero es eso, es que de pronto era un sonido que Dios puso en mi alma, un canto en mi alma, digámoslo así. Y yo me iba por lo mismo a lugares solos a practicar y a practicar esa forma de cantar que no era que yo la estaba viendo en Marcos Witt, pues con todo respeto. Que es un gran a cantante pues Marcos Witt, también. Sí. que para mí es una inspiración y Claro, es para de mí los también. mejores cantantes que hay, Sí. adoradores, ¿ya? Y todos los que salieron en esa época, pero cuando escuché a René González me gustó un poco más. Ah, ok. A Marcos Vidal me gustó más. Sí. Que esos como que, esos me inspiraban más en el sentido, en la parte vocal más que Sí. todo. Y cuando llegaste a escuchar la música gospel ya directamente, la americana, así con todos sus melismas y cantantes. Bueno, como ya ahí Israel. yo ya más pleno y de hecho comencé a tener problemas porque ahora sí me inspiraba aún más y yo decía, bueno, la manera de yo mantenerme aquí es escuchando lo que me inspira, aunque no entiendo el idioma, pero sé que es para Dios porque yo sé que dicen Jesus y dicen Lord y dicen thank you Jesus, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, con esto yo tengo, y me hacían llorar las canciones y me llegaban y bueno, en fin, y no estaba entre comillas entendiendo nada, pero en mi espíritu sí la recibía y decía, esta canción va. Entonces, sí, claro. Sin embargo, en este momento, yo creo que también a la medida que uno va practicando y practicando, la gente va respetando como eso y va... En este show que de pronto la gente no sabe todavía, que fue a principios de este año, ¿sí? Sí. En San Andrés, que fue una muestra muy especial, donde pudiste tocar tu música y hacerlo con tu género y todo eso. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? O sea, hasta hoy, no solamente allá, Sí, sino en los ensayos. sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, antes de ir allá, Sí, escuchar mi música con una banda. sí. Porque tú sabes que inicialmente era pistas prácticamente, pero escuchar como el género como tal, no, eso ya. Y gracias, Fer, gracias de antemano, te doy gracias y por estar ahí, mi hermano. La gente recibió eso de una forma impresionante. Todos los turistas, eso me llama mucho la atención. Gente que no conocía a Dios, pero
y de otros países por sus características. Sí, ¿Te acuerdas? Llegaban allí sí. y más que todo ellos, la gente de allá también comenzó. Claro, claro. Y algo me expresaron, nunca en la isla, o sea, un isleño de más o menos 40 años, me dijo, nunca en la isla habíamos tenido algo así. Wow. ¿Ya? Esas son palabras mayores. Sí, me lo dijo, incluso me lo dijo frente a Busi, frente a un cantante de allá. Sí. Y él también, o sea, lo que ustedes están haciendo y esos sonidos, y cómo así, o sea, porque no era la convencional. Claro. Entonces, yo me sentí, mejor dicho, increíble. Fue algo muy hermoso. ¿Qué sigue para el pastor Will? Tanto en el del pastorado como su ministerio como cantante. Pues yo tengo el deseo de seguir en ambas cosas, porque creo que, de hecho, en mi iglesia yo toco las pocas notas que sé en el piano y canto con mis hijas y mi esposa y con los hermanos, pues, que también hacen parte del grupo Alabanza. Sí. Y todavía es el momento, y yo sé que en alguna ocasión transiciono, pero hasta ahora no he recibido la información de transicionar, porque veo que muchos pastores dejan por las otras ocupaciones, pero sinceramente yo estoy inspirado. Gloria al Señor. Inspirado, y le doy gracias a Dios porque creo que es una oportunidad y hace parte de mi vida. Este año que viene entonces vamos a escuchar mucho de Will. Con la ayuda de Dios. Sí. Con la ayuda del Señor. ¿Ya tienes algo grabado? Sí. ¿Qué tienes? Yo tengo algo ahí guardado, que básicamente fue lo que hicimos para San Andrés, y aún no lo he subido a las redes. Está allí como inédito, básicamente. Sí. Son pocas las personas que han escuchado, muy allegadas, las que han escuchado, digámoslo así, lo que hicimos, que fueron 5 temas. Sí. Con sus propios arreglos y todo eso. Y creo que con la ayuda del Señor vamos a ver si lanzamos esto para... Yo quisiera preguntarte algo. Ya que has tenido como una radiografía de cómo es la iglesia, de cómo funciona, de cómo es, de cómo maniobra el cristianismo como iglesia, ¿cierto? ¿Qué sigue para la iglesia de nosotros? ¿Qué sigue ahora? Porque yo te quiero hablar muy sinceramente y muy sensatamente. Yo he sentido a veces en la vida que la iglesia se ha vuelto como una empresa. Una empresa donde tú montas tu iglesia, la iglesia empieza a generar unos dividendos, empezamos a recibir, a aportar, sí, a hacer una especie de ayuda social como ahí medio, y ahí vamos, y es montar un negocio. Pero a veces me preocupa que algo que yo experimenté desde mi mamá, que fue pastora, fue ese amor por las almas, ese luchar por ellas, ese tratar de ir hasta lo último por la oveja perdida, por las 99 están seguras, pero ir por la que se perdió, luchar por ellas y hacer que la palabra de Dios llegue a más personas. Veo que se ha ido cambiando por mantener unas empresas llenas de personas que eventualmente van a salir de aquí para irse para esta, y de aquí salen y se van para esta, y aquí se terminan esa, y después de que han hecho un recorrido por 10 o 8 iglesias ya deciden no volver. Yo siento que a la iglesia le pasa algo en esta época, y lo compartía con alguien en estos días que vino acá precisamente, y es, ¿por qué no volvemos a predicar de la venida de Cristo? Porque ya no se predica tanto del pecado, porque hoy estamos todo como en función del dinero, de que el hombre esté bien, de sentirse bendecido, de tener profecías, de tener, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos ha pasado como iglesia, pastor? Pues hay una realidad, y creo que todos somos confrontados con ellas cuando vamos a la presencia real y ver que la palabra profética, incluso más segura, es la que está escrita, y la estamos olvidando. Y dice que la cual alumbra en lugares oscuros. Yo creo que hago parte de la iglesia, y como parte de la iglesia también cometo errores, y una de las cosas
por ejemplo, esta palabra me ha hablado mucho, es ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, ha sido mi oración por un buen tiempo y fue algo que llegó a mi conciencia, a mi corazón directamente, porque he visto cómo personas, porque esa es la cuestión, que no es que solamente la gente hace las cosas, sino que después de ello vienen consecuencias, como al pueblo de Israel, lo mismo. Llenos de promesas, pero si desobedecemos, pues la paga del pecado es la muerte. Claro. Y no estamos hablando solamente de esa parte física, sino también espiritual. Claro. Entonces, hay un punto, el cual hemos olvidado, y es Jesús. Jesús. Es el centro. O sea, si yo no quiero ser como Jesús, si la iglesia no es como Jesús, si la iglesia no piensa como piensa Jesús, entonces, pues obviamente no nos van a interesar las almas porque a Cristo lo que le interesaban eran las almas. Claro. Entonces, eso, yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús? Y no es una frase de cajón para mí. No, para nada. Para mí no es una frase de cajón, es una vivencia, Dios lo sabe. Que, o sea, ¿quién es Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús? Porque, ¿qué haría Jesús aquí? Si Jesús entrara tanto dinero, ¿qué haría con ese dinero? Con ese dinero, claro. ¿Qué haría con ese dinero? Porque a mí me parece injusto que yo tenga tanto y yo sea supuestamente el padre espiritual de alguien. O sea, yo no dejo que mi hijo aguante hambre, porque es mi hijo. O sea, la misma Biblia dice, si yo soy malo y sé dar buenas cosas a mis hijos, si me piden un pescado, yo no le voy a dar una serpiente. Si me piden un huevo, yo no le voy a dar una piedra. Entonces me hago entender de que yo creo que nos toca como iglesia, el problema es que nos hemos alejado de Jesús. ¿De Pastor, quién es Jesús? Eso para mí ha sido un dolor todo el tiempo y ha sido algo que yo trato mucho de compartir. Le quiero contar algo que me pasó hace muchos años. Yo recuerdo que el pastor de la iglesia donde yo estaba, el pastor de alabanza de la iglesia donde yo estaba, él también, o sea, él trabajaba como un pastor, pero él también tenía un transporte y trabajaba con ese transporte durante la semana. Un día llegó muy contento a la casa, a la iglesia, ¿cierto? Y al grupo de jóvenes y me dice, hermano, pues estamos hablando, yo era muy pelado, no sé, por ahí 14, 15 años. Bueno. Y él me dice a mí, estoy muy feliz porque Dios hizo algo y tenemos que responder a lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que hizo, pastor? Cuénteme. Y él dice, te voy a contar, monté al carro a un empresario y yo decía, mientras él estaba pues, con sus papeles, llenándolos ahí en el taxi pues, que él tenía música cristiana y estaba cantando duro. Entonces él le pregunta, óyeme, ¿y eso que estás cantando qué es? Y él dice, esto es música cristiana. Y él le dice, y él no entendía porque como empresario no conocía eso, música cristiana, ¿cómo así? Pero se escucha muy moderna, ¿qué es eso? Y él dice, sí, es música cristiana, obviamente, te digo, tenía 14 años. Y él escucha eso y dice, ve, está muy bacán, ¿y conoces grupos de música cristiana? Entonces dice, sí, claro, yo mismo soy el director musical de un grupo de alabanza. Y llega el hombre y dice, ve, se me acaba de ocurrir una idea. Va a haber un evento acá en Medellín que se llama Expo Bachiller. Va a ser en Plaza Mayor y va a haber muchas bandas que van a participar. Van a participar aproximadamente unas 10 bandas. Pero a mí se me ocurre, dice el señor, ¿y qué pasaría si llamamos una banda cristiana? Eso sería diversidad y sería súper bueno. ¿Ustedes están listos para tocar? Y el pastor le dijo, claro que sí. Tenemos una banda con pianista, bajista, baterista, en serio, coristas, de todo. Entonces le dijo, bueno, entonces prepárense y los espero ese día a las 7 de la noche, viernes 7 de la noche, para que vayan y toquen allá. Entonces el pastor me dice, tenemos que sacar lo mejor, porque para Dios lo mejor. Entonces le dije, listo, pastor, ¿en qué ayudo? Entonces me dijo, tú vas a tocar el bajo. Listo, yo toco el bajo. Entonces llamó al mejor pianista de su época en Medellín, el más conocido en esa época. Un saludo para él, Obed, en su época. El man llegó a tocar el piano, otro muy bueno, tocar la batería y hicimos un grupo. Y recuerdo que cuando empezamos a ensayar,
Y él tocó las primeras canciones como 1, 2, 3, 4, vamos a tocar esta canción, creo que era Jesucristo es el motivo de mi canción, creo que fue esa. Yo le dije a él, pastor, no, esto no es lo que debemos tocar. Entonces él me dijo, ¿cómo así que no? Yo era el peladito, pues. ¿Por qué no debemos tocar eso? Y le dije, yo sé lo que el mundo hace. Y sé que esto en la iglesia, esto que hacemos se ve muy bien, muy especial, pero el mundo de afuera es diferente. Y el mundo de afuera no va a tener como conmiseración, como si no va a tener misericordia con nosotros. Si al grupo si nosotros no gustamos, a nosotros nos van a silbar, nos van a, o sea, ¿por qué no hacemos algo más contemporáneo? Permítame, yo puedo ayudar un poco. No, usted está muy chiquito para eso. Me decía, no, vamos a tocar esto. Yo, pastor, no es por molestarlo, pero ¿qué tal si buscamos algo más acorde a lo que está pasando como en el mundo de hoy? Y no tan aislado, no tan para nosotros nomás, sin querer decir que Marco sea algo malo, porque es una bendición y me encantan sus canciones. Me dijo que no. Yo recuerdo que yo estaba en el primer semestre, sí, estaba en preparatoria de la universidad, y recuerdo que con los compañeros que estábamos ahí, todo el mundo habló, dijo, hey, va a haber un expo bachiller y yo quiero que toques. Perdón, yo quiero que toques, no. Nosotros lo queremos ver tocar porque sabemos que usted va a tocar. Y toda la gente de mi salón y la gente decían, hey, él va a tocar allá, va a tocar. Yo llegué con mi banda, pues con la banda de la iglesia, y el pastor nos hizo colocar una camisa que decía, yo amo a Jesús, grande. Era como un coro, yo, corazón, Jesús. Y yo le dije al pastor, no, esta camisa no. Y él me dijo, ¿usted se avergüenza de Jesús? Y le dije, no, me avergüenzo de la camisa, no de Jesús. Y él me decía, pero si él dice que amas a Jesús, ¿cómo te vas a avergonzar? Y yo le decía, pastor, yo no sé explicarle, pero el mundo de afuera es diferente al de adentro. Pero no sé cómo explicarle eso. Y él me dijo, no se la pone. Yo me la puse y tal. Yo digo, bueno, Señor, para usted lo hago. Y recuerdo que empezamos, Jesucristo es el motivo de mi canción. Hermosa la canción, porque hay que decirlo. Habían más o menos recuerdo en ese momento, había unas 5,000 personas en el sitio. Y cuando estábamos terminando de tocar la canción, se había ido por ahí el 90% de la gente. O sea, el 90% de la gente que ve ahí se fue. Eso, tanto que el organizador le dio tanto miedo ver eso, porque era en manada la gente yéndose, que él dijo, detengan a ese grupo, párenlo ya, ya no más. Y el pastor mío decía, esto es un ataque del diablo, no, sigamos cantando. Y siguiente canción, y empezamos a tocar la segunda. Yo no sabía qué hacer, y recuerdo que del público salió una piedra, y le pegó a una corista y la dejó tirada en el piso. Allá cayó. Yo miré eso y yo dije, Dios mío, Señor. Y yo me preocupé mucho, y yo seguí tocando. Entonces lo que se me ocurrió fue como el slapping y cosas así, a ver si de pronto, no sé, ni siquiera sabía qué quería salvar. No había terminado la segunda canción cuando dijeron, bueno, muchas gracias a los hermanos cristianos, había que darles la oportunidad a ellos que cantaran, ahora sí la banda, no sé qué. Y recuerdo que mientras yo salía con el bajo, las bandas que iban subiendo, porque dijeron, móntese rápido la siguiente, la banda que se iba montando me miraron y dijeron, es que, María. Y yo me bajé, y cuando yo me bajé, recuerdo que el pastor dijo, esto fue una victoria. Y yo me acuerdo que yo me quedé y yo dije, Señor, no entiendo lo que está pasando. Pero me dio muy duro eso, porque yo no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Y nos dicen, bueno, nos vamos. Yo le dije al pastor, ¿cómo nos vamos a ir? Y el pastor dijo, pues no sé, porque pues en la camioneta van los equipos, los instrumentos, van y ahí no cabe nadie más. Y le dije, pastor, pues yo cómo voy para la casa. Y yo, ¿cómo se vino? Y yo dije, ay, Dios mío, ahora yo cómo voy a ir para la casa. Y en ese miedo que yo tenía, porque no sabía ni qué hacer, recuerdo que una de las compañeras que estaba ahí me dijo, venga, yo también, pues que era de las que cantaba, me dijo, yo también voy para la casa, pero yo tampoco sé cómo irme, yo vivo en Bello, no tenemos cómo irnos. Ella tendría por ahí 16 años tal vez. ¿Yo qué hago? Yo me acuerdo que yo empecé a buscarme y encontré como un billete, le dije, pues yo no sé cómo hacer, pero venga, yo trato de llevarla hasta su casa.
y de ahí yo cojo un transporte y hasta mi casa. Eso hicimos, yo cogí un transporte hasta la casa de ella y cuando llegamos a la puerta de la casa de ella, a nosotros nos cogieron las milicias populares del sector. Esto no lo he contado nunca al aire. Nos cogieron las milicias populares y cuando nos cogieron, nos pusieron las armas y dijeron, de arriba dan la orden de que a usted hay que matarlo. Porque si usted es el novicito de esta muchacha, entonces el man importante de acá del sector está enamorado de ella. Entonces usted me acaban de dar la orden de que usted hay que matarlo ya. Y yo empecé a decirle, Señor, ven, yo le decía, Señor, por favor, yo le decía, ve hermano, eso no se hace, matarnos de Dios, mire, dése la oportunidad, déjenla ir, déjenla ir, déjenla ir. Llegó otro man y dijo, llévensela, se la llevaron. Y yo me quedé ahí amarrado con ellos, no sabía ni qué hacer. Hasta que un man de esos me dijo, te voy a decir algo. Y me dice, salga corriendo y mire a ver si le para un carro. Si le para un carro, se salvó. Si no, va a empezar a disparar y ahí cae. Y vamos a decir que se nos voló. Está en sus manos, corriendo. Y cuando me dice corriendo, yo salí a toda la velocidad que pude, salí corriendo hasta la principal y puse la mano así, yo sin mirar, puse la mano y paró un carro. Me dijo, ¿qué pasó, hermano? Y yo, así, con el corazón así, me dijo, montes. Y yo me monté, el carro arrancó. Yo no podía hablar, yo me estaba ahogando. Yo decía, Dios mío, yo era desesperado. Cuando pude hablar, Tremendo. le dije a la persona, mire lo que pasa. Y le conté la historia de lo que pasó. Y me dijo, entonces que nos volvamos a darle bala a esa gente. Y yo, no, venga. Por favor, llévenme a mi casa. Cuando llegué a mi casa, acá afuera de la casa, estaba mi hermano afuera y las luces de la casa estaban prendidas y todo el mundo estaba afuera. Entonces yo llegué y me dijeron, ¿estás bien? Y yo, ¿cómo saben qué fue lo que pasó? ¿Estás bien? Y yo le dije, no, estoy muy mal, estoy muy afectado. Me dice, pase el teléfono. Yo pasé el teléfono, cogí el teléfono y cuando contesté era la amiga mía. ¿Qué pasó? Me dice, ¿usted está bien? Ella me dice, ¿usted está bien? Y yo le dije, no, la verdad estoy muy mal por esto que pasó. Yo me siento muy mal, yo no sé. Dijo, pero estás vivo. Y yo le dije, sí, estoy vivo, gracias a Dios. Y me dijo, esto que hice, lo hice para que no te mataran. ¿Cómo así? ¿Qué hiciste? Y me dijo, a mí me violaron. Y a ella la violaron ese día. Yo llegué a tener un resentimiento enorme con la iglesia. Y odié la iglesia cristiana. Porque no fueron capaces de darnos a nuestras casas, sabiendo que estábamos dando el talento. ¿Sí? No lo hicieron. No nos cuidaron. Y cuando les ofrecimos, venga, podemos mejorar, hacer cosas, no nos escucharon. Y a mí no me escucharon. ¿Sí? Y quedé con una marca para toda la vida, que nadie me la va a borrar nunca. Y tocó por años pedirle al Señor que me explicara qué era lo que estaba pasando. Y años después, orándole al Señor, el Señor me decía a mí algo. Me decía, cuando dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, los dos van a la iglesia. Y tenés que cuidarte porque no todo lo que es iglesia es de Dios. No todo lo que está dentro de la iglesia como tal es de Dios. Y me dolió mucho y yo empecé en un plan de decirle al Señor, esa fue la primera promesa que hice al Señor. Le dije, Señor, mientras yo toque para ti, nadie se va a burlar de usted. Eso que pasó ese día, que nos tiraron piedras y que todo el mundo se fue, nunca más volvió a pasar. Mientras yo toque para el Señor, lo que yo estoy tocando tiene que ser de admiración. Entonces yo empecé a chocar con la iglesia porque la iglesia no quiere tocar bien. Y es como que no le importa lo que sea y toquémoslo así de cualquier manera. Y yo con las cosas no puedo porque tengo un compromiso con Dios muy grande. Es que Dios me salvó la vida de la forma más triste tal vez, lastimosamente para ella. Aunque ella ahora es una gran trabajadora y trabaja con niños abusados y es una gran bendición de mujer y la quiero mucho donde quiera que esté. Ella sabe quién es, pero para mí fue muy difícil saber que eso había pasado. Y yo en mi sensación de no saber cómo decirle a la iglesia, venga, no podemos seguir así. El mundo se mueve de una manera
y el cristianismo se mueve de otra, y me refiero es a que a veces no llegamos a ellos. Nosotros estamos con nosotros entre nosotros, y ya. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, pastor? Porque lo que usted hace, a diferencia de lo que la mayoría hacen, sí puede llegar a la gente del mundo. Porque esa música sí se parece a lo que ellos escuchan. Yo tuve la oportunidad de estar ahorita en Alemania y un año antes estuve en Estados Unidos. Escuché voces como las suyas, muchas. Yo sí escuché eso. Y de gente famosísima y de los que se ganan los Grammys americanos y todo ellos sí hacen eso. Lo que hacemos nosotros como iglesia, eso no lo escuchamos en ninguna parte. En ninguna parte. Se la pongo con nombre propio, nombre y apellido. No hay una banda en el mundo actualmente que suene a lo que le llamamos worship. Ninguna. No hay un símil de eso secular en ninguna parte. Eso no existe. Pero lo que usted hace, sí. Un Usher, por ejemplo, que es conocido mundialmente, hace lo que usted hace. El problema es que ellos no saben quién es Usher. Y yo, esa pelea que tengo cuando le decía al pastor, venga, no es que Jesucristo sea el motivo de mi canción, no quiere decir que sea malo, no es que sea malo, pero tenemos que saber vivir en el mundo en el que estamos y saber que si al final lo que nos duelen son las almas, ¿cómo vamos a llegar a ellas? Y yo lo insto, pastor, hoy de todo corazón, a que no abandone su sueño, lo que Dios le dio. Perdón que estoy diciendo muchas cosas, pero tengo que hablarlas. Este es el momento para que se levante usted y y todos diferentes, porque no podemos seguir tratando de hacer las mismas cosas y seguir pensando en que vamos a capturar el mundo, a llegarle al mundo cuando no le llegamos. El Gospel Park fue la mejor explicación para eso. No hay gente nueva. El secular no se siente llamado, no se siente como que, ve qué bacano ir a escuchar. No. Es una isla, nosotros somos islas aparte. Y es la verdad. Y yo por eso le digo, ojalá usted se levante con todo el poder de Dios, con todo lo que le da, con la humildad que lo caracteriza. Porque si hay un hombre humilde es usted. Y que vaya y lleve la voz de Jesucristo, que mucha gente la necesita, a la que lastimosamente nuestro formato cristiano no llega. Nosotros nos llegamos a nosotros mismos. Sí, puede que hagamos un concierto en 15 días en el estadio, pero ¿quiénes van a ir? Nosotros. ¿Usted cree que estamos llevando a gente que no conoce a Dios? Nosotros no le estamos llegando a esa gente, porque seguimos pensando en nuestra propia cultura cristiana y nuestros géneros y nuestra música, y estamos cerrando antes la posibilidad de que entren. Hoy, en oración, le decía al Señor estos días, Señor, yo pienso que en los cultos debería sonar vallenato, debería sonar salsa, debería sonar merengue, que le suene lo que la gente escucha. Y no solamente nuestras cosas, y debería sonar usted, que es un gran cantante, un hombre, y yo sí digo que a veces ha sido como porque no se parece al formato tradicional, como puesto a un ladito, cuando la voz suya es prodigiosa, es un hombre de Dios al que yo admiro, y se lo he dicho toda esta semana, y por eso lo invité acá. Porque yo quiero que la gente lo conozca y sepa que este man es un hombre de Dios valiosísimo, un gran hombre de Dios, y que Dios le dio su propia armadura para pelear con su propia armadura, no con la de Saúl. He dicho. Caso cerrado. Caso cerrado. Ajá. Qué bien, hombre, gloria a Dios por todas estas palabras y porque creo que en todo no nos gusta la confrontación, no nos gusta este tema, pero es sumamente importante. Cuando el Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, le dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y creo que como cristianos estamos llamados a vencer. Así es. Y una de las cosas que tenemos que vencer es ese amor a nosotros mismos. Ese amor y a nosotros mismos me refiero al yoísmo. No me refiero a lo que dice el Señor, que el Señor dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Sino que me refiero a que amamos nuestra religión, nuestra postura, y lo disfrazamos de Cristo, y ese no es Cristo. ¿Ya? Súper profundo. Entonces, realmente creo que Él nos llama a vencer, y fue lo que
lo que realmente Pablo públicamente le rechazó a Pedro y le dijo, no, Pedro, aquí no tenemos que andar con hipocresías. Tú estás obligando a la gente que se judaice. O sea, Dios no quiere que la gente tome una religión, sino que la gente vea en nosotros lo que es Él, ¿ya? Porque la Biblia lo dice en Juan, dice que así como Él es, somos nosotros. Entonces, muchas veces estamos solo utilizando las mismas frases, parodiando lo que es Cristo, pero no nos parecemos realmente a Él, porque no estamos trastornando, poniendo al mundo de cabeza, ¿ya? Con lo que es Cristo realmente. Él fue a las prostitutas, Él fue a los publicanos, y fue como una persona más, pero su mensaje, pero su esencia era diferente a todos. Siempre iba en contra de la corriente el hombre, pero eso fue lo que venció. Parecernos más a Cristo debería ser que nosotros fuéramos más tratando de no llevar la corriente que de llevarla. Y sagaz, hay que ser sagaz. Si Dios me da una oportunidad, tengo que ser sagaz con esa oportunidad. O sea, aprovechar ese escenario que nos está dando Dios, y entre otras cosas también pedirle la dirección, porque creo que nosotros nos apoyamos mucho en nuestra propia opinión y no dejamos que la opinión de Dios, no necesariamente tiene que venir una voz del cielo, sino que también lo puede decir a través de alguien que está viendo lo que yo no estoy percibiendo por X o Y razón, pero claro. Entonces, excelente. Gloria al Señor, pastor. Bueno, me alegra mucho tenerlo acá y quisiera preguntarle de toda esa época de cristiano chiquito, ¿hay alguna canción que usted recuerde, que usted pueda decir, vea, yo me acuerdo que yo cantaba esta canción, de pronto yo la puedo tocar, lo acompañe? Exáltate de Marco Witt, exáltate ahí. O sea, que es al borde de tu gran trono. ¿Por acá puede ser? Sí, por allí, por dos. Dale. Está bien. Vamos a cantar. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, oh, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, oh, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, maestro, por estar aquí. Ha sido un placer, un privilegio, un honor tenerlo. Y sé que cuando esté arriba, porque sé que Dios lo va a llevar a ese lugar, a un lugar de privilegio. Amén. Cuando yo lo lleve allá, voy a sentir muy contento de saber que estuvo acá conmigo, compartiendo como un amigo, compartiendo, o sea, el ceviche que usted hace tan rico, compartiendo las canciones tan hermosas que Dios le ha regalado y la amistad que nos ha podido regalar en estos años. Excelente. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, otra vez. Ok. Bendiciones. Bro. Y ya sabe la gente, si lo quieren escuchar, busquen en las redes sociales. Ya saben, nos vemos la otra semana con otro invitado nuevo.
acá en Podcast en Casa. Bendiciones. Bye, bye.